Saberes trenzados, narrativas del encuentro, un podcast sobre experiencias investigativas en torno a medicinas ancestrales en el nudo de Huaca. Un podcast sobre las experiencias de 3 investigadoras: María Ángela Montenegro Paz, Luz Yamile Leitón Gelpud y Gloria Jimena Garzón Guerrero, alrededor de las investigaciones que realizamos como parte de nuestros procesos académicos en tiempos y espacios distintos entre 2010 y 2025. Adentrarnos en estos conocimientos nos permitió vincularnos desde las memorias, las metodologías situadas, así como desde los afectos, con un mundo amplio, profundo y cotidiano que a través de esta serie buscamos compartir. Acompáñanos en este recorrido y descubrimiento. Saberes trenzados, narrativas del encuentro. Episodio 3. Chacana, un puente de comunicación cósmica. Vas curando, vas sanando, la casa va sanando. Abre la puerta, deja que fluya. Mira el firmamento, allá en las alturas, constelación Cruz del Sur, constelación Cruz del Sur. Puente de conexión, chacana del tiempo, conecta la vida, conecta el corazón. Conecta el corazón. Ondulante es el humo del tabaquito como ondulados son los diálogos entre los espíritus, dijo una voz sin rostro. Ondulante es mi andar, pensé. Seguí el rastro del humo hasta que se desvaneció en la oscuridad del cielo. De las manos salieron serpientes coloridas e hicieron ondular sus cuerpos alrededor del mío. Con pesada tibieza abrazaron el tiempo y me contaron los secretos de lo que nace mientras lo otro muere. De las manos salieron serpientes coloridas e hicieron ondular sus cuerpos alrededor del mío. Con pesada tibieza abrazaron el tiempo y me contaron los secretos de lo que nace mientras lo otro muere. No sé cuántos años o cuántas vidas viajamos juntas. Solo sé que mi cuerpo dejó de ser su árbol. Me convertí en una pasajera impulsada por la fuerza de sus músculos. Viajé en el lomo de cada una de sus escamas. Giré y di vueltas por caminos tornasolados. De cada escama brotó una palabra. ¿Las palabras tienen espíritu?, me escuché preguntar. No respondí, sonreí. Un sonajero es el corazón cuando se agrandan los miedos. Resuena la guaira. Seguir de pie estando mareada nunca ha sido fácil. Despacio y con cuidado fui al piso. Toqué la hierba húmeda con las manos y con fuerza me aferré a la tierra. Sentí la ondulante respiración de las plantas. Benditos los caminos que provocan mareos. El frío desapareció. La noche helada el cuerpo no la sintió. Las manos ya no eran raíces como las higueras de Bengala. Me volví semilla y me aconé en la hierba. Me tumbé toda. Ondulante es mi andar, repetí. Ondulante es mi andar. Vi al padre, vi a la madre, vi a mi abuelo. Me vi corretear en el mismo pasto donde estaba tendida. Pequeña, radiante y risueña. Me vi jugando con los hilos de la memoria, con los cabellos del tiempo. Renací. Ondulante es el camino, la enredadera y el andar. Guardianes invisibles custodian la espiral. Ondulante es el camino del tabaquito. María Ángela, nos llevas directamente a considerar y pensar en esa dimensión comunicativa de la planta, de la medicina. El tabaco, dentro de los contextos de sanación, de medicina, de chamanismo, a lo largo de la historia, hace miles y miles de años, podría decirlo, es el perfecto conector. Conector de mundos, conector de experiencias. El tabaco, escribí en algún momento en el trabajo del último tabaco, que es como la arena del Sahara, porque lleva vida, lleva desde allá, ¿no? Las arenas traen hacia acá, hacia el Amazonas, la vida, la fertilidad. Y el tabaco lleva en su comunicación como puente los mensajes que necesitamos y requerimos que sean escuchados por esa esencia, conciencia, ser superior. Los mensajes, las historias, lo que nosotros queremos y necesitamos que de alguna u otra manera sean escuchadas.
¿no? Y entonces, ¿cómo comunicarnos a través o con este mundo invisible, pero que de alguna u otra manera todos creemos? O sea, a lo largo de la historia de millones y de millones, de miles y de miles de años, podríamos decir que el tabaco, su humo, ha posibilitado, ha permitido en todas las culturas andinoamericanas, porque no es de una ceremonia ni tampoco es de un solo lugar, sino que ha permitido que esa comunicación se sostenga. Entonces yo quisiera preguntarle, María Ángela, con esta apertura que nos da con ese hermoso texto que se llama Liana, ¿no? Y liana es, si no estoy mal, usted está aludiendo al bejuco del yagé, ¿no? Quisiera preguntarle cómo logra generar esa comunicación desde su texto en esos mundos. Bueno, pues este es un trayecto bien interesante que tiene tal vez distintos momentos y tiene también su naturaleza es esa. Su naturaleza es como zigzagueante, ondulada, que tiene como un pie en lo visible y otro pie en lo invisible, ¿no? O sea, si nos remitiéramos al inicio del texto, que es precisamente el que usted habla, ¿cierto? Y el que nos trae también al tabaco es el humo del tabaco, ¿no? Que sale, que se va hacia el cielo, ¿cierto? Y me lleva un viaje también cósmico a través también de la misma planta. Entonces es la planta del yagé en diálogo con el tabaco. Es como si también estuvieran trenzados de alguna manera. O yo lo veo así, ¿no? Mi relación con el tabaco llega después de haber iniciado un diálogo con la planta, ¿no? Y empiezo a comprenderlo gracias también a todo lo que se construye alrededor. Y puntualmente sobre lo que usted me llama, como que me convoca a dialogar, ¿no? Es como cómo se generan los diálogos, cómo se genera la comunicación entre todo lo que acontece alrededor de no solo la ceremonia. Creo que reducir las cosas a una ceremonia es reducir la historia y la vida misma, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la vida. Y yo descubro o encuentro formas, ¿sí?, de comunicar que de alguna manera también son místicas y misteriosas y que empiezo a comprender en la medida que me permito también, y creo que es una parte importante de la comunicación, me permito romperme, ¿no? Me permito salirme de mis estructuras, me permito como comprender que hay otras preguntas, que ahí va otra cosa misteriosa que me anteceden antes de que yo misma tenga conciencia de que existe, ¿no? Entonces, y también reconocer que hay mundos con los que una dialoga, con los que una se encuentra, ¿sí? Y que tienen la capacidad del lenguaje. Yo creo que ese para mí también fue un hallazgo maravilloso. Reconocer que todos estos mundos con los que de alguna manera nos interrelacionamos, con los que cohabitamos, hablando de los mundos visibles o invisibles, y sus gentes, entiéndase animales, plantas, seres de cualquier tipo, tienen la capacidad de comunicar y de hablarnos. Yo creo que la ruptura fundamental es esa, que de ahí encontré las palabras para darle un camino y una comprensión a esa lectura. Es otra parte del cuento, pero yo creo que para encontrar esa comunicación hay que permitir romperse y empezar a hacer un ejercicio de ver de otra manera, ¿no? Algunas han dicho voltear los ojos hacia adentro, ¿sí? Incluso algunos teóricos le han dado también esta denominación del mal de ojo, ¿no? Acá pues se entiende como la enfermedad, pero también se dice al académico, sí, también le da el mal de ojo, que piensa que las cosas son de una manera, no estructurada, formales, ¿no? Y no le dan cabida a los otros mundos, no se permiten ver. Creo que hay que permitirse ver, pero para eso siento que hay que permitirse romperse. Eso es como creo que una parte, en principio, lo que me lleva a generar como este diálogo. Y a ver. Ese ver al que nos invita María Ángela y que cuesta mucho cuando uno entra a la academia, también es
una situación que tensiona cuando desde otro contexto nos acercamos también a la academia, ¿no? Porque nos va a llevar a un punto donde estamos tan acostumbrados a otro ver que luego no queremos ver también la estructura académica, y entonces estos trabajos a veces tienen la necesidad de moverse y dinamizarse en las dos partes, ¿no? Para que quede como balanceado, como equilibrado, y a veces no se permite, ¿no? La una o la otra parte siempre se sienten forzadas. Lo diría por experiencia propia. Pero quisiera preguntarle a Gloria, desde ese sentir, cómo ella entrevió en su trabajo estos sentidos humeantes, ¿no? Porque es lo que de alguna u otra manera la convoca a hacer esta investigación de las curanderas. Sí, y me conecto allí desde la planta, que en este caso, en mi caso, fue el tabaco y el sueño que me convocaba o me iluminaba o me permitía mejor acercarme a la planta y de alguna manera que esa planta fuera como mi amuleto, porque ese fue justamente, creo que ese papel que tiene el tabaco de conectar, yo lo sentí cuando llegó en sueños, y ese sueño es el que me permite hablar con Yamile. Es el que me permite entender también la fuerza comunicativa que tiene el tabaco, y ese sueño me permite ingresar a un mundo que yo creía que no tenía que ver conmigo. Porque claro, yo venía desde otros mundos, desde un mundo más institucional, más formal, que yo lo veía y lo reconocía en el territorio, pero el hecho de soñar con el tabaco fue como un respaldo que me permitió acercarme a un mundo, y a este mundo de las plantas, a este mundo que permite encontrarme con un territorio que comunica. Como decía María Ángela, todo aquí nos está comunicando. Lo que ha bastado o ha faltado, mejor, es poder develar esa forma, esos sentires comunicativos, esos lenguajes que la naturaleza está permanentemente evidenciando. Y cuando yo me acerco o cuando yo aterrizo ese sueño y cuando yo conecto con Yamile y empezamos a conversar alrededor de las abuelas, el linaje, cómo portar el conocimiento, cómo transmitirlo, cómo resignificarlo, ahí siento que ese humo, esa fuerza que tiene el tabaco, me permite comprender cosas que tal vez si yo no hubiera tenido ese sueño no podía comprenderlo. Creo que allí este acercamiento a este mundo, que podemos decirle mágico, a un mundo que para mí lo es, me ha permitido adentrarme, ¿no? En unos espacios, sobre todo en los sueños, que realmente no consideraba. Y claro, poco como las metodologías, ¿no? O las preguntas alrededor de las metodologías, que es muy interesante porque en los trabajos que nosotras hemos realizado para los procesos académicos, hemos tenido que contar con una serie de parámetros académicos, normativos, que están establecidos ya. Y cuando hablamos de estos temas, todo empieza a transformarse, ¿no? Por fortuna, en mi caso, tuve la posibilidad que la universidad lo comprendiera. Y fue un respaldo maravilloso porque no hubo ningún reparo en que el sueño sea mi guía, en que el mundo de las abuelas y su magia esté presente, en interpretar junto con Yamile esos procesos, en aprender y profundizar desde otros lenguajes. Así que, digamos, personalmente no hubo dificultad, pero sé que, por ejemplo, para Yamile, poner en palabras su mundo, sus sentires, lo que la abuela le transmitió, los conocimientos que el yagé propició en estas visiones, en estos encuentros, fue distinto, ¿no? Sobre todo ya en el segundo trabajo. Entonces sí sería como importante que conversemos alrededor de eso, ¿no? Como de estas metodologías que a veces la academia no las valida, que la academia no las conoce y tal vez por eso es que no las valida, ¿no? Entonces este diálogo, digamos, que nosotras entramos a provocar y muchas otras personas que hacen investigación social provocan, propician, a veces no son tan comprendidos. Creo que de lo que acaba de contarnos Glo, como de ese diálogo también, de esas tensiones existentes, hay dos cosas que me gustaría que Yami nos
nos permitiera como engranar aquí, ¿sí? Efectivamente, sí, como lo acabo de mencionar, hay unas tensiones, ¿no? Entre la academia y estos mundos, por decirlo de alguna manera. Y hay claridades que hemos adquirido gracias también al ejercicio académico, pero también gracias a la experiencia vivida, ¿no? Como que todo comunica y como que todo tiene espíritu. Este episodio nos habla de la chacana como un puente de comunicación cósmico, ¿cierto? Y creo que coincidimos en el por qué se llama así, ¿cierto? Que es como esa posibilidad de ver a través de los fractales que se arman de una chacana, no bidimensional, sino multidimensional, para ampliar el espectro y conocer otros mundos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas como que podemos conectar de alguna manera. Entonces, la pregunta, a ver, no sé, voy a tratar de organizarla, ¿sí? Es cómo explicarle a este mundo académico, a este mundo que elige contar y narrar las cosas de ciertas maneras, que se rige en un sistema, ¿no?, capitalista, colonial, que establece ciertas normas y formas de hacer, que la chacana, por ejemplo, que es un símbolo andino, puede ser un puente de comunicación cósmico, ¿no?, que en su tesis fue nombrada de otra manera y que en sus investigaciones fue nombrada de otra manera, pero que nos habla también de esto, ¿no? De, venga, para poder leer estos trabajos usted tiene que conocer esta comunicación, que no es tan lejano a esta forma como la enunciamos acá, porque sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, cuéntenos un poquito de cómo se da, Yami, esa comunicación cósmica desde los símbolos andinos, ¿no? Pero también desde este símbolo andino particularmente, pero también desde ese desafío que implica poner a dialogar los mundos y los espíritus y lo visible con lo invisible. Verá, yo creería, y más bien te diría, siento que lo que hace un puente es permitir caminar, permitir andar, ¿sí? Permitir transitar, posibilita, ¿sí?, ese tránsito. Entonces, la manera desde la cual nosotros nos posibilitamos estar en este otro mundo también es dándonos la oportunidad de transitar. Entonces, a la vez somos puentes y a la vez somos los que transitamos el puente. Si nosotros no entendemos y no hacemos el ejercicio de ser puente y a la vez transitarlo, entonces difícilmente vamos a entrar directamente a conversar, a dialogar desde la estructura, ¿no? Entonces, tú quieres hablar de una estructura que para ti es lógica, pero ya en términos conceptuales para la academia no es lógica. Entonces, allí es donde tú tienes que permitirte dejar ser guiado, ¿no? Pero a la vez también siento que es lo que a mí en algún momento, por el miedo que me inunda muchas veces, no lo pude hacer, ¿sí? Es también aprenderte a parar firme sobre tu postura y desde esa postura posibilitarte caminar tal vez despacio pero con firmeza, ¿sí? Seguro de lo que sabes, seguro de hacia dónde vas, porque siempre hay un horizonte acá en estos mundos. Pero también lo hay en el otro lado, en el académico, ¿sí? Acá está el mundo fantástico, entre comillas, que lo venimos colocando así desde los otros momentos de encuentro, porque decimos, ¿por qué entre comillas? Porque detrás hay realidades. Claro, porque no es fantasioso, lo fantástico no es la connotación de fantasioso, de inventado, ¿no? Es como tal vez habla más un poco de lo extraordinario, ¿no? Y habla de lo que existe, pero lo que pasa es que no lo hemos visto o no lo queremos ver o no hemos estado dispuestas a observar y a ser uno con ellos, ¿no? Es decir, es como esta separación permanente entre naturaleza, cultura, naturaleza, seres humanos. Y claro, justamente este acercamiento a las plantas y a conocer sus propiedades y a permitirnos sentirla y que cómo se transforman o cómo nos transforman mejor a nosotros cuando hacemos uso de sus propiedades, entonces nos permiten un acercamiento, como este acercamiento, por ejemplo, con el remedio yagé. Entonces, cómo el remedio termina transformando o termina acercándonos a la naturaleza humana y a la naturaleza
como en su cosmos, ¿no? Como de una manera amplia. Igual con el tabaco, como puente, como posibilitador de encuentros, como esta planta que nos permite conectarnos con la divinidad y con la divinidad que está presente en todos los seres vivos en el planeta, ¿no? Entonces es muy lindo porque ahí empezamos a romper como esas estructuras rígidas, como esas formas que nos han enseñado, sobre la cual la humanidad ha transitado en los últimos siglos, de esta separación. Y separación que cuando hay un contacto directo y un contacto desde la experiencia, nos vuelve a conectar, ¿no? A conectar con ellas y con el todo, que eso es bien poderoso, bien interesante. Entonces, mira, lo que nos lleva de alguna u otra manera, ¿sí? Porque es un reto. O sea, tienes que entender que es un reto, ¿no? Y este reto, ¿hacia dónde te lleva? Hacia ese tránsito. ¿Por dónde vas a transitar? ¿Sí? Por esos espacios que te permiten entrever o filtrarte. Y allí es donde, cuando la escucho a usted, también recuerdo algo que para mí es bien simbólico, ¿no? En el inicio, un texto del primer trabajo. Estaba detrás de la puerta y la vi por la rendija a mi abuela, con su tabaco prendido, con su tabaco encendido, haciendo su hacer, ¿no? Su labor. Entonces, luego usted entrevé a través del humo, ¿no? Como que por dónde encuentro respuesta a esto de que si los espíritus o las palabras tienen espíritu, o mí misma, que si los espíritus existen. Y Gloria entonces termina acercándose porque entrevé a través de un sueño la posibilidad y oportunidad de encontrar respuestas que son probablemente cuestionamientos internos sobre sus experiencias también desde la parte femenina, desde la parte del ser mujer, ¿no? Pero llevándolas un poco más allá, ¿sí? Es esa mujer sanadora, es esa mujer curandera que habita también en usted, que habita en todas las mujeres, pero que a veces no nos damos el tiempo de visibilizarla. Entonces, escribir, narrar, ¿no? Relatar, generar poéticas, lo que permite es abrir esa comunicación y dejar entrever esos mundos invisibles asentados acá, para que sean nuevamente por otros, ¿no? Porque no es para uno, ¿sí? Visitados por otros. Entonces, volvemos a eso que les decía también al principio, tal vez en el anterior, ¿no? Yo siento que no fui a buscar, sino fui invitada. Te dejas invitar a través del relato y a la vez extiendes la invitación a otro para que visite y haces puente allí. Qué lindo cómo Yami nos logra encauzar y cómo nos permite transitar a nosotras, y ojalá también permita que quienes nos estén escuchando también transiten, ¿no? por estos relatos, por estas narrativas que hablan de estos hallazgos que parecieran individuales de 3 mujeres que decidieron investigar, pero creo que va un poco más allá, ¿no? Que es cómo funciona la vida y el mundo, ¿no? Que nos exige también, o no nos exige, nos invita como a aguzar la mirada y a filtrarnos por la porosidad de ese mundo, ¿no? Y ver, ¿sí? Entonces yo creo que quizá esta es una de las claves para generar también otras condiciones también de vida. Creo que en estos relatos, en estas narrativas, en estas cosas que nos permitimos encontrar, hallar y además contar, está como la esencia de la vida, ¿no? Que es sutil también, que no necesita un gran aparataje, ¿sí? Por eso es que, no sé, Yami también decía que en una pequeña frase o en un pequeño gesto, incluso yo no sé cómo sea, bueno, no conozco la profundidad de su relación con el tabaco, sé que es enorme, ¿cierto? Pero qué tanto le pueda revelar el tabaco y no como esto, ¿no? Como el genio de la lámpara o que le adivina cosas, sino que le revela el mundo, que es misterioso. Entonces yo creo que esta es una de las claves y sentarnos ahora nosotras aquí a contar y a trenzar y destrenzar también, ¿no? Andar y desandar la palabra para encontrarle nuevos sentidos es lo que nos permite también ver y llegar un poquito más lejos.
Yamile, en una de sus intervenciones, plantea algo que a mí me movió muchísimo. Y es que yo siempre he estado me he denominado como una persona puente. Entonces, como una persona que posibilita, que facilita. Y justo cuando usted menciona que no solamente se trata de posibilitar, de ser puente, sino transitar ese puente. Creo que también esto es muy significativo para el ejercicio que nosotras hemos hecho a lo largo de estos años y seguimos haciendo y estamos conversando acá, porque no solamente es un ejercicio de estamos contando unos relatos, analizando unas miradas de mundo y unos acercamientos de mujeres, en mi caso, con la naturaleza, con su propia esencia, con su fuerza femenina, no, sino que también allí voy yo transitando, y gracias por recordármelo, Yami, transitando ese puente y llegando no a un lugar afuera, sino a mi propio proceso, ¿no? Es como un camino hacia adentro. Un poco María Ángela nos decía, el entrever, y en ese entrever ir hacia adentro. Y en este puente yo también lo cruzo, pero lo cruzo para ir hacia mi propio ser y a encontrar allí una cantidad de cosas que justamente estos diálogos, estas reflexiones, la escucha y las apuestas colectivas me están permitiendo alcanzar, ¿no? Así que también creo que es celebrar este encuentro y celebrar estos diálogos para agradecer el tránsito propio, el tránsito que estoy haciendo hacia mi propio ser. Cuando quedas observando el humo del tabaco y toma rumbo, se va hacia arriba, hacia el cielo, digámoslo, ¿no? Y curiosear su hilo, hasta dónde desaparece, creo que me llevó directamente a ver hacia arriba. Y entonces arriba observo las estrellas. Y entonces asiento esas estrellas acá en este territorio y digo, Cruz del Sur, espacio infinito para verse y para leerse. Cruz del Sur. Con espíritu de reconocimiento y respeto, nació la idea de producir este podcast, como un puente que une el pasado, el presente y el futuro de las medicinas ancestrales en el nudo de Huaca. Les invitamos a seguir acompañándonos en este camino. Este podcast es un proyecto colaborativo realizado por las investigadoras nariñenses María Ángela Montenegro Paz, Yamile Leitón Gelput y Gloria Jimena Garzón Guerrero. Fue grabado en los estudios de Radio Universidad de Nariño. Control técnico, Santiago Ojeda. Musicalización, Manuel Leitón. Producción sonora, Carol Ramírez. Estamos en Instagram como Saberes Trenzados. Este podcast cuenta con el apoyo del Programa Departamental de Estímulos 2025, Mundos Culturiversos Fase 2, de la Gobernación de Nariño.